Amigos, 6 marcas de motocicletas donde tenemos las que podrían ser las 8 mejores motos entre los 150 y 160 centímetros cúbicos, naked urbanas, ¿no? Y cada una de ellas está ansiosa por tu dinero y dejarte empeñado por 4 años si la piensas sacar financiada, pero feliz pagándola. Algunas de estas motos se destacan por su calidad y otras se destacan por su tecnología y precio, pero no significan que sean motos malas. Y para no hacerles perder el tiempo, amigos míos, hasta el final del video no tendré en cuenta motos con carácter deportivo por su tipo de motor, como la Suzuki GSX 150, la Yamaha MT-15 ni la Zonte 155U, ya que en mi opinión son harina de otro costal. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Y empecemos con la número 8 y la más costosa de todas, la Bajaj Pulsar NS 160 UG FI ABS. Esta motocicleta es como ver una Pulsar NS 200 UG pero descafeinada. Destacamos la incorporación de barras invertidas, ABS en las dos ruedas, su diseño, el de siempre, pero sigue viéndose imponente. Esta moto no está publicada en la página del grupo UMA, pero se encuentra en los puntos de venta. Además, la grabé nuevamente, especialmente para este video y no reciclar tomas. Viene con puerto de carga tipo USB como accesorio, sensor en la pata lateral, defensas tipo slider, cadena tipo O-ring. A pesar de contar con arranque eléctrico, continúa con arranque de pedal, su tablero semidigital y ahora incluye indicador de marchas. Su iluminación convencional en su faro y direccionales. El peso de esta máquina, 151 kilos, sería una de las motos más pesadas, pero sería un beneficio en altas velocidades para mayor estabilidad. Capacidad de combustible, 3.17 galones, consume en promedio 142 kilómetros por galón. En esta máquina tenemos un motor de 160 centímetros cúbicos, SOHC, 4 válvulas, doble bujía, inyección electrónica, refrigeración por aire y aceite, caja de 5 velocidades, potencia 15.78 caballos y un torque máximo de 14.2 Nm. Su velocidad máxima podría llegar a los 125 km por hora y estamos a la espera de la pronta llegada de la última actualización de la Pulsar NS 160 con iluminación completamente LED y tablero digital. Precio Pulsar NS 160 UG ABS, 10.999.000 pesos colombianos más documentos. Ahora pasemos a otra moto de menor precio que la NS 160. Número 7, Yamaha FZ 150 3.0. Esta máquina se destaca por la confiabilidad de su motor, un diseño robusto y llamativo, una moto cómoda. Para Colombia es una moto nueva, para otros países ya lleva muchos años en el mercado, aunque no es la más potente, es una de las mejores motos para ciudad por su autonomía, ergonomía y la fácil reventa al ser una moto Yamaha, ya que no vas a perder tanto dinero y se vende muy fácil. En esta FZ 150 tenemos un faro LED, lo demás es convencional, tablero digital, no tiene indicador de marchas, freno de disco en las dos ruedas, el ABS solo está presente en la llanta delantera, no tiene barras invertidas, su peso 137 kilos con todos sus líquidos, no tiene sensor de pata, la capacidad de combustible de esta máquina es de 3.43 galones, su consumo en promedio ronda los 170 kilómetros por galón. En esta máquina tenemos un motor de 149 centímetros cúbicos UHC, 2 válvulas, inyección electrónica, refrigerada solo por aire, transmisión de 5 velocidades, su potencia en Colombia 13 caballos y su máximo torque 12.8 Nm. La máxima velocidad de esta FZ 150 podría llegar a los 115 kilómetros por hora. Para algunos corre más un cucarrón de espaldas, pero eso no le quita que sea muy buena moto y esperemos que algún día llegue la FZ 150 4.0. Precio Yamaha FZ 150 3.0, 10.800.000 pesos colombianos más documentos. Ahora pasemos a otra moto un poquito más barata que la FZ 150. Número 6, Suzuki
Suzuki Gixxer 150 FI ABS, una máquina que también se destaca por su calidad, buena reventa, no tiene números muy altos en potencia en el papel, pero en realidad esta moto tiene muy buen comportamiento tanto en su potencia como en su torque. En esta Gixxer 150 tenemos un tablero digital muy completo, iluminación LED en su stop y su faro con cara de máscara de esgrima, las barras son convencionales, cuenta con freno de disco en ambas ruedas, solo tiene ABS en la llanta delantera, no tiene sensor en la pata, las pinzas son firmadas por Vibbre. El peso de esta máquina en la última actualización de la página de Suzuki Colombia es de 150 kilos en seco, sí está pesada. Lo curioso es que antes aparecía con un peso de 140 kilos en seco. ¿Qué pasó ahí? ¿Se comió muchos buñuelos o tenemos un error en la página? Capacidad de combustible 3.17 galones, su consumo en promedio ronda los 150 kilómetros por galón. En esta máquina tenemos un motor de 155 centímetros cúbicos, dos válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, inyección electrónica, refrigerada por aire, caja de 5 velocidades. Ahora a la nueva página de Suzuki Colombia que se actualizó, esta moto ya aparece con un poquito más de potencia, con 13.94 caballos y un poco más de torque con 14 Nm. La velocidad máxima de esta moto podría llegar a los 125 km por hora. Precio Gixxer 150 FI ABS 10.750.000 pesos colombianos más documentos. Ahora pasemos a otra moto más barata que la Gixxer 150 FI ABS. Número 5, Bajaj Pulsar N160. En esta máquina destacamos su diseño, una hermosa moto de buenas proporciones, muy buena iluminación gracias al proyector bifuncional de su faro. Fue la primera moto en llegar al país con ABS en las dos ruedas en su categoría y cilindrada. Además, la línea de sus frenos es acerada. En esta moto tenemos un tablero semidigital con información más que necesaria, un puerto de carga USB que viene de serie bien ubicado, cuenta con sensor en el soporte lateral, defensas tipo oreja, las barras son convencionales y para no perder esa esencia Pulsar en cuanto a su peso, tenemos 154 kilos, sería la moto más pesada de la lista. La capacidad de combustible de esta máquina es de 3.69 galones, el consumo promedio es de 150 kilómetros por galón. En este motor de la Pulsar N160 tenemos 164.8 centímetros cúbicos, dos válvulas, inyección electrónica, refrigeración por aire y aceite, transmisión de 5 velocidades y en esta moto que grabé para este video para no reciclar tomas tampoco, en la tapa del motor ya no dice DTSI y solo le vi una bujía, anteriormente venía con dos. Su potencia 15.78 caballos y un torque máximo de 14.65 Nm. La velocidad máxima de esta Pulsar N160 puede llegar a los 130 km por hora, pero con el motor al límite y cortando viento. Y esperemos pronto su versión más actualizada con barras invertidas, tablero digital, pero sin radiador de aceite. Precio Pulsar N160 10.499.000 pesos colombianos más documentos. Ahora pasemos a otra moto un pelín más barata que la Pulsar N160. Número 4, Hero Hong 160R 4 válvulas. Esta nueva máquina se está catalogando como una de las mejores motos del segmento, al punto que se encuentra agotada en varios almacenes y Hero se dio cuenta que a esta máquina le hacía falta un pelo para el moño y ahora en la India esta moto ya cuenta con ABS en las dos ruedas y seguramente su llegada a Latinoamérica, como dice el parcero Thanos, sería inevitable. Pero hablemos de la moto que tenemos acá, la cual tiene barras invertidas doradas de la marca Calle B, freno de disco en ambas ruedas, con ABS solo en la llanta delantera, iluminación completamente LED, cuenta con estacionarias, tablero digital con conectividad, puerto USB integrado, handsavers reforzados, cadena tipo O-ring, sensor de inclinación, sensor en la pata, sigue con su tecnología AutoSail, asiento deportivo doble nivel, su peso 146 kilos. Capacidad de combustible de esta máquina 3.17
3.17 galones, su consumo en promedio ronda los 150 kilómetros por galón. La Hong 160R 4 válvulas es una de las motos más potentes de su categoría y con un motor totalmente mejorado. Tenemos una cilindrada de 163.2 centímetros cúbicos, UHC, 4 válvulas, inyección electrónica, una refrigeración por aire y aceite más optimizada que otras motos, caja de 5 velocidades, su potencia 16.6 caballos y su máximo torque 14.6 Nm. La velocidad máxima de esta máquina podría llegar a los 129 km por hora pegado al tanque. Precio Hong 160R 4 válvulas, 10.490.000 pesos colombianos más trámites. Ahora continuemos con otra moto un poco más barata que la Hong 160R 4 válvulas. Número 3. TVS Apache RTR 160 a 4 válvulas FI ABS. Una buena moto para andar rápido, sería la moto más potente de su segmento, muy buena moto para tomar curvas, su diseño todavía es imponente y futurista, pero para muchos está viendo opacada por sus competidoras directas de Bajaj y Hero, y sería bueno que TVS actualice esta máquina con barras invertidas. En esta moto tenemos freno de disco en ambas ruedas, solo con ABS en la llanta delantera. En India ya se encuentra una variante con ABS doble canal, esperemos que llegue pronto. Además tenemos tablero digital con conectividad, 3 modos de manejo, sensor en el soporte lateral, tecnología GTT, viene con defensas, no tiene embrague antirrebote, asiento con termofibra que reduce la temperatura hasta un 25%. Su peso 145 kilos en seco, capacidad de combustible del Apache 164 válvulas, 3.17 galones, su consumo en promedio ronda los 145 kilómetros por galón. Esta máquina cuenta con un motor de 159.7 centímetros cúbicos, UHC, 4 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por aire y aceite, transmisión de 5 velocidades, su potencia 17.3 caballos y su máximo torque 14.8 Nm. La máxima velocidad de esta moto podría llegar a los 130 km por hora cortando viento. Precio Apache 160 4 válvulas FI ABS, 10.450.000 pesos colombianos más documentos. Ahora pasemos a otra moto más barata que el Apache 160 y que bajó de precio. Número 2. Honda X-Blade 160. Esta motocicleta tiene un motor muy confiable, es una máquina que ofrece muy buen desempeño, con buena fuerza, económica en combustible y una de las motos más finas de su categoría, pero lamentablemente todavía carga con el fantasma de la Honda CB 160F por su diseño y potencia, y ahora esta moto ha bajado más de precio. Se rumora, se dice, cuentan por ahí que es para acabar con su inventario y traer la nueva Honda SP 160, que es prácticamente una X-Blade pero con diferente vestido, y su tablero es muy similar al de la CB 300F. En esta X-Blade tenemos barras convencionales, tablero digital, LED en su stop y en su faro, freno de disco en las dos ruedas, ABS solo en la llanta delantera, capacidad de combustible 3.17 galones, su consumo ronda los 160 kilómetros por galón, su peso 144 kilos con todos sus líquidos. En esta máquina tenemos un motor de 162.7 centímetros cúbicos, 2 válvulas UHC, inyección electrónica, refrigeración por aire, transmisión de 5 velocidades. Su potencia 13.7 caballos y su máximo torque 14.7 Nm. La velocidad máxima de la X-Blade 160 podría llegar a los 120 km por hora. Precio X-Blade 160. 9.990.000 pesos colombianos más documentos. Ahora pasemos a la moto más barata urbana tipo Naked con inyección electrónica y ABS. Número 1. Bajaj Pulsar P150. Esta nueva moto que llegó al país ha generado gran interés por muchas personas gracias a lo que ofrece por su precio y su increíble bajo consumo de combustible, y en muchas partes esta moto ya se encuentra agotada. De
esta máquina no existen variantes mejoradas, ya que fue descontinuada en la India hace un tiempo para darle paso a la nueva Pulsar N150, siendo la Pulsar más pequeña de la línea N por el momento. En la Pulsar P150 vamos a encontrar barras convencionales, atrás monosuspensión, freno de disco en las dos ruedas, con ABS solo en la llanta delantera. Su tablero semidigital con buena información, cuenta con puerto de carga USB integrado, tiene arranque eléctrico y de pedal, su peso 140 kilos en seco. Tenemos iluminación LED en su stop y en su faro con un proyector bifuncional. Cuenta con sensor en el soporte lateral, viene con defensas, capacidad de combustible de esta Pulsar P150 3.69 galones. Su consumo de combustible, dependiendo de las condiciones que se presenten, podría superar los 200 kilómetros por galón. Esta máquina cuenta con un motor de 149.68 centímetros cúbicos, UHC, 2 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por aire, transmisión de 5 velocidades, potencia 14.5 caballos y su máximo torque 13.5 Nm. Precio Pulsar P150, 8.399.000 pesos colombianos más documentos. Amigos, ¿cuál es la mejor moto de todas? ¿Qué moto se comprarían o cuál tienen de estas? Los leo en los comentarios. Deja tu like y comparte este video, me ayuda muchísimo. Hasta la próxima, bendiciones. Y suscríbete, es gratis, y activa la campana. Chao, chao. Just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna